Paz de Cristo, estimados hermanos, gracias al Señor por esta nueva oportunidad que me concede de llegar a sus hogares con la palabra del Señor. Agradezco mucho los comentarios que nos hacen, algunos por texto, otros me hablan por teléfono, me graban mensajes, de que los devocionales de entre semana le son de bendición. Es el propósito de que yo estoy grabando estos pequeños devocionales entre semana para que reciban una palabra de su pastor, pero no solamente personal, sino de la palabra de Dios especialmente. Hoy quiero hablarles sobre el tema de el juez Gedeón, con el tema es el tiempo de mostrar fuerza. Si ha habido un tiempo en estas décadas de mostrar fuerza, valentía, valor, decisión y tener seguridad en las promesas del Señor, hoy es el día que debemos mostrar fuerza. Y este es el título de la enseñanza, es el tiempo de mostrar fuerza. Basado en Jueces 6, versículo 11 al 14. Y vino el ángel de Jehová y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Una pregunta del Señor a Gedeón. ¿No te envío yo? El pueblo de Israel en esta época estaba sufriendo mucho en las manos de los enemigos, porque dice la Biblia que por la desobediencia de Israel vinieron tiempos difíciles para Israel. Los madianitas, perdón, ellos eran un pueblo contrario a Israel. Y entonces vino una opresión sobre Israel. Venían los madianitas, se comían los alimentos de Israel, invadían sus sembradíos, se llevaban los alimentos, iban a las bodegas y agarraban la comida de Israel. Era un tiempo de hambre para Israel, rodeados de enemigos, rodeados de problemas, rodeados de estrés, oprimidos, desamparados. Y es cuando aparece a la escena el juez Gedeón. No era juez, pero vino a ser uno de los jueces en el libro de Jueces. Y dice que casualmente se apareció un ángel abajo de un árbol grande y miró que Gedeón y su papá estaban trabajando en el trigo, limpiando el trigo, separando el trigo. Y dice que se sentó el ángel, muy interesante. No sabemos cómo se parecía el ángel, si era en forma de un hombre, si era una imagen diferente. No sabemos, la Biblia no dice. Solamente lo que dice es que se sentó el ángel a decirle a Gedeón que era un hombre esforzado y valiente y que Dios lo estaba llamando para su servicio. Gedeón es llamado por Dios para ser un libertador del pueblo de Dios en tiempo de opresión. Gedeón es llamado por Dios. La historia nos enseña que un nacimiento oscuro no es obstáculo para llevar a cabo una causa noble. ¿Qué quiere decir? Lo que quiero decir es que Gedeón vino de una familia pobre, una familia que no tenía renombre, pero Dios no está interesado en nuestros apelativos, nuestra descendencia, nuestro color de nuestra piel, nuestra cultura. Dios no le interesa eso porque Él es el creador de todos nosotros. Lo que Dios le interesaba en ese día era encontrar un varón esforzado, valiente, que estaba dispuesto en la crisis que vino sobre Israel, en ese momento de crisis, que él estuviera dispuesto a ayudar a la causa de liberación del pueblo de Israel.
Pero Dios le estaba diciendo a Gedeón a través del ángel, le dijo: varón esforzado y fuerte y valiente. Aunque en la realidad era un hombre sencillo que se encontraba trabajando, sacudiendo el trigo en el lagar. Pero algo interesante le dijo el ángel. Y mirando Jehová le dijo: ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. La escritura que leímos al principio. ¿No te envío yo? Cuando Dios llama a su servicio, a veces presentamos excusas, quejas y objeciones, pero nuestro potencial en el plan de Dios es limitado solamente por nosotros mismos. Nosotros mismos nos limitamos el potencial que Dios ha depositado en nosotros. Todos nosotros estamos capacitados por Dios para servir, para amar, para trabajar, para ser libertadores de otras personas que están necesitadas de nuestra ayuda. Y Dios le estaba diciendo a Gedeón que él fuera con su fuerza de él y se enfocara en sus fuerzas y no en sus debilidades. Que se enfocara en sus fuerzas, no en sus debilidades. A veces nos enfocamos en otras cosas y no en la fuerza que Dios nos ha dado. Gedeón le puso a Dios 3 excusas o razones por qué era difícil para él aceptar esta comisión. Primero dijo que Dios tiene poder para hacer el trabajo él mismo. Él puede ganar la batalla por Israel. En segundo lugar, que Gedeón le dijo a Dios que él venía de una familia pobre. Esa fue una como excusa. Yo soy de una familia sin renombre, una familia pobre. Tercero, que era el menor de su casa y el menos indicado para hacer grandes cosas. Dijo él: yo soy el menor de la familia. Mis hermanos mayores, ellos tienen experiencia, son hombres maduros, pero yo soy joven y no tengo experiencia. Quería excluirse de la misión de Dios. Pero Dios le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Dios no hizo caso a sus excusas, no hizo caso a sus pretextos, no hizo caso a sus complejos, porque Gedeón estaba acomplejado. ¿Cómo es posible que Dios me quiera usar a mí? ¿Cómo es posible que Dios me esté llamando a mí y aún envió un ángel para que me diga directamente este mensaje? Pero entonces, después de que no convenció a Dios con sus excusas, Dios siguió trabajando con él para decirle: no eres tú el que vas a ganar la victoria, soy yo. Yo tengo estrategias para ganar estas victorias. A veces nosotros somos nuestros peores críticos y cada fobia, falla o pecado que viene a nuestra mente solo sirve para estorbarnos. Todos nosotros tenemos en nuestra vida algunos complejos, algunas fobias, algunas fallas, quizás algunas debilidades, algunos errores que cometemos en nuestra vida. Pero esas a veces nos estorban en nuestra mente y en nuestro corazón para servirle mejor al Señor y estar dispuesto a hacer su obra. Debemos recordar que Dios nos ha llamado con un propósito y Él sabe que tenemos una fuerza por dentro y un potencial escondido que necesita ser desarrollado, pero no se fija en Dios no se enfoca en nuestras debilidades, sino en nuestras fuerzas y en nuestros deseos de servir a su reino. Dios no se enfoca en nuestras debilidades. Hermano y hermana, amigo que me escuchas, el Señor no está interesado, enfocado
en tus necesidades, en tus debilidades, en tus errores, en tus fallas. El Señor sabe que somos humanos, somos hechos de carne y sangre, somos hechos de barro frágil, pero el Señor te está diciendo ahora, tú puedes ser bendición en alguna forma en tu vida. Repito, Dios nos está diciendo a través de la vida de Gedeón, deja a un lado tus complejos, deja a un lado tu forma negativa de pensar. Dios quiere bendecirte y Dios quiere que seas bendición a otros. Entonces Gedeón, después de que aceptó la comisión de Dios, le pidió señales a Dios que le diera, señales que no hay tiempo ahorita de estudiarlas, están en el capítulo 8 y capítulo 6 de Jueces. Ahora le digo a usted, no pida señales, sino pide en qué puedo servir a Dios. Él se enfocó, bueno, si tú quieres que yo vaya y libere a Israel, me tienes que dar señales. Y Dios le concedió esa petición. Pero Dios lo necesitaba a él en medio de las crisis. Y nosotros también debemos estar dispuestos a decirle sí a Dios cuando Él nos necesita. Gedeón pidió señales para asegurarse que Dios estaría con él, pero nosotros no debemos permitir que una señal sustituya a lo que dice la palabra de Dios o a la necesidad de tener fe y ser obediente. No esperemos que alguien nos profetice la voluntad de Dios para nuestras vidas. La palabra de Dios ya nos tiene marcadas sus instrucciones para nuestra vida, el pasado, el presente y el futuro. Dios tiene formas diferentes a las de nosotros para resolver nuestros problemas. Repito, Dios tiene diferentes estrategias en nuestra vida para resolver todos nuestros problemas. La estrategia de Dios para la guerra, para conquistar a los madianitas era de esta forma. Y Jehová dijo a Gedeón, el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los madianitas en tu mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo, mi mano me ha salvado. Jueces capítulo 7, versículo 2. Eran 32,000 hombres que había juntado Gedeón para la guerra contra los madianitas, pero Dios los redujo a 300 hombres para conquistar un pueblo contrario a los madianitas. Eran 2 o 3 veces más que Israel. Pero es que Dios quería recibir la gloria de esa victoria. Los 300 hombres rodearon el campamento de los madianitas. Sus armas eran solamente trompetas en una mano y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de la otra mano. Gedeón le dijo, yo tocaré la trompeta y vosotros tocaréis entonces las trompetas y dirás, por Jehová y por Gedeón. Así lo hicieron y el sonido fue tan grande que los madianitas se confundieron y se mataron los unos con los otros. Y con esto estamos diciendo, Dios tiene su forma de obrar y nosotros tenemos que confiar en Él y obrar como Él nos manda. Básicamente el Señor le está diciendo a Gedeón, no te preocupes, acepta la misión, deja que Dios te use como un instrumento en sus manos y yo me encargo de la estrategia, yo me encargo de los enemigos, yo me encargo de destruir a ese pueblo contrario a Israel. Solamente dile sí a mi llamado. Hoy más que nunca, estimados hermanos, necesitamos decirle sí a Dios en esta crisis que estamos pasando. En esta crisis de decirle en qué puedo servir yo a alguien. En qué puedo yo ser bendición a alguien. Y sobre todo orar y orar
para que Dios obre y para que Dios consuele y para que Dios proteja. Tenemos gente, hermanos, que están dando su vida para que otros vivan. Tenemos doctores que gastaron toda una vida completa en su profesión para al fin terminar muertos por causa de esta enfermedad que ha venido sobre este pueblo, sobre esta nación y sobre este mundo. Me llena de tristeza, me llena de sentimientos saber que todos estos hombres y mujeres profesionales en el campo de la medicina duraron una vida completa preparándose y sirviendo para al final terminar sus vidas en medio de ese campo de batalla. Oremos, hermanos, por esa gente. Acordémonos que Dios ha puesto toda esa gente para que nos ayude, para que nos auxilie. Dios ha puesto todos los hospitales, los médicos, los doctores. Dios ha puesto toda la gente que produce los alimentos, las compañías que distribuyen los alimentos, los trabajadores del campo que trabajan recogiendo los vegetales, la fruta, la gente que trabaja en las matanzas, tanta gente que está encargada de suplir las necesidades para nosotros los humanos. Oremos por todos ellos, que Dios tenga misericordia sobre nosotros. Y por eso digo, Gedeón se levanta en un tiempo de crisis, cuando Israel también estaba padeciendo de hambre y estaba rodeada de enemigos y estaba siendo acosada, estaba siendo humillado Israel por sus enemigos, pero Dios levanta un varón esforzado y valiente, trabajador, llamado Gedeón, para liberar a su pueblo. Las lecciones que podemos aprender de la vida de Gedeón y de esta historia es, ya para terminar esta enseñanza, es que Dios le dijo a Gedeón: ve y tumba los ídolos de que están ahí entre ustedes, de la diosa Acera, que parece que era de madera, una estatua que veía grande. Entonces le dijo Dios a Gedeón: tumba esa estatua y quémala y haz un holocausto con esa madera de esa estatua, de esa imagen, y haz quema un toro ahí y haz una ofrenda a Jehová. Qué interesante esa historia. Los mismos ídolos que se habían infiltrado a Israel para confundirlos, para idolatrarlos, Dios le está diciendo: necesitas destruir tus ídolos para que yo te pueda bendecir. Levanta un sacrificio y quema esos ídolos para que Dios se pueda manifestar. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a veces nosotros en nuestra vida tenemos algunos ídolos que nos estorban. Tenemos algunos ídolos en nuestro corazón que nos estorban para ser mejores cristianos, para ser mejores siervos de Dios. El Señor nos ayude y podamos derrumbar esos ídolos que a veces están enfrente de nuestra vida. Lección práctica número 2. No dejes que los complejos de inferioridad te afecten a tu persona y a tu actitud de servir. No dejes como Gedeón, que dijo: soy pobre, no tengo renombre, no puedo ayudarte. Pero no digas eso, nomás dile sí a Dios. Número 3. Las estrategias de Dios son mejores que las nuestras. Nosotros podemos tener muy buenas ideas para muchas cosas, pero si le decimos a Dios: guíame, Dios mío, cómo pueda salir adelante, yo creo que Dios nos va a enseñar estrategias de Él, cómo sobrevivir en esta época tan difícil. Número 4, el Señor quiere recibir la gloria de nuestras batallas. El Señor quiere recibir la gloria de nuestros trabajos y que Él reciba la gloria por nuestras victorias. Y por fin, número 5, no le digas a Dios no para ser fiel. No le digas: no quiero ser fiel, pero dile: sí, Señor, quiero ser fiel. Porque todo lo que tenemos es de Él y solamente damos de lo que recibimos de su mano poderosa y su mano de misericordia. Que este devocional, estimados hermanos, nos recuerde que hoy es el tiempo de mostrar fuerza, no debilidad, pero mostrar fidelidad, mostrar obediencia a la palabra de Dios,
obediencia a nuestros superiores espirituales, a nuestra iglesia, y estar unidos y conectados en el reino del Señor y decirle al Señor, hazme un instrumento de paz, hazme un instrumento de bendición, hazme un instrumento en este tiempo y déjame ser una bendición a mi iglesia, Señor, y a mis familiares y al mundo que me rodea que está necesitado. Oremos unos por otros, mantengámonos unidos y pensemos en Gedeón, el juez que se levantó en un tiempo de crisis, no porque él quería, sino porque Dios lo necesitaba. Y Dios nos necesita hoy a todos nosotros para hacer el trabajo de su obra. Mi deseo es que Dios les bendiga y que en este tiempo mostremos fuerza, no debilidad. Bendiciones a todos ustedes. El Señor los guarde y los bendiga.